Gustavo Gómez, director ejecutivo de Asoexport, quien presentará las cifras de comercio exterior de café, las exportaciones del año cafetero, las expectativas de producción y exportación y los nuevos retos para el sector cafetero. Gus, ¿cómo estás? Bienvenido y muchísimas gracias. Hola Juan, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho. Adelante, y ya estamos viendo bien tu presentación. Bueno Juan, buenos días, muchas gracias a ti, muchas gracias al doctor Luis Carreño, el ministro de Hacienda que aún nos acompaña, a Javier Díaz por su muy buena presentación y al doctor Vélez que hará una presentación a continuación. Quisimos esta mañana hacer un hilo conductor relacionado con economía, comercio exterior y después café. Y a mí me correspondió esa tarea de contarles un poco sobre el sector cafetero. Y hablábamos que una clave de esta reactivación económica es exportar más, vender más. Y por eso quise titular mi presentación Café, el protagonista del comercio exterior y la reactivación económica del país. A continuación, lo que quiero mostrarles un poco es por qué el café como protagonista. Cuando vemos cifras en términos de exportaciones, el café participa en poco más del 35% en las exportaciones agroindustriales. La cosecha que venimos cerrando ahorita en año cafetero tiene un valor de 9,8 billones, nada especial y sí muy importante, no solo en términos de balanza comercial, sino en términos de generación de empleo. Ya vimos que 540.000 familias cafeteras y mucho más ahora en términos de pandemia se generaron empleos importantes para las regiones. Y muchos de nuestros amigos que están acá conectados de la familia cafetera saben y son testigos de cómo cuando el café llegó a esas regiones cafeteras, eso se transformó en un tema de abundancia y prosperidad. De eso nosotros pues hacemos un aporte del 72% a cifras de año cafetero con 8,9 millones de sacos exportados. Acá quiero mostrarles un poco y ya bajar a las cifras de cómo cierra este año cafetero, mostrando los principales sitios de procesamiento y exportación de café. Acá tenemos cómo en un primer semestre el Huila, Tolima, sur del país tuvieron una producción importante y cómo ahorita en este segundo semestre entra la zona centro y la zona norte a ese trabajo de exportación y cómo Buenaventura tiene un protagonismo muy importante en las exportaciones y Cartagena con un 32% también. En términos de mercados, vemos cómo Estados Unidos, como lo mencionaba Javier, es el socio principal nuestro y lo sigue siendo. Vemos cómo 48% de las exportaciones van a ese país y vemos cómo tres zonas o tres países representan más del 60% de las exportaciones. Son mercados importantes que a pesar de que hubo un tema de pandemia, siguieron generando una demanda de café colombiano aún en tiempos de crisis. Ya entrando un poco más en temas de cómo fueron las cifras de comercio exterior, acá pues le traemos también cifras de año cafetero casi que recientes, con corte a septiembre. Y vemos cómo, aunque tuvimos unos meses de exportación bastante bajos, como en abril, ya este segundo semestre comienza a mostrar un panorama diferente, lo mostraba el ministro, llevamos 5 años produciendo 14 millones de sacos y una exportación por encima de 13 millones de sacos. Y otra cosa muy importante que nos ha servido en estos tiempos difíciles es el tema del precio interno. No quiero mostrar esta gráfica tratando de decir que estamos en una bonanza cafetera, pero sí mostrando que la carga del café ha estado, digamos, por encima de lo que estuvo en 2019. Y esto ha sido algo muy importante porque en época de pandemia hemos sido conscientes que los costos de producción, dado los desplazamientos de la persona y tener que utilizar mano de obra local o regional, pues ha incrementado estos costos de producción. Estos precios internacionales y precios internos de café ha ayudado a que ni un solo grano de café se quede sin comercializar y exportar. Y en ese sentido, y siguiendo un poco la proyección que tiene el Ministerio de Hacienda, el asesor de asuntos cafeteros y la Federación de Cafeteros, lo que uno espera es un segundo semestre de producción importante y una proyección en exportaciones muy similares
a 2019, continuando con esta buena racha y este buen ejercicio de renovación y de trabajar en la productividad del parque cafetero colombiano. Quiero contarles muy rápidamente lo que fueron las restricciones principales que tuvimos en el COVID, básicamente, y aquí aprovechando que sé que están conectados varios amigos del Centro de Logística y Transporte y gerentes de corredores, pues lo que tuvimos fue inconvenientes en la movilización de los productores. Con los exportadores estuvimos trabajando también en esto, y también la movilización de ese café comprado en los puntos de compra remoto hacia las zonas de trilla en las ciudades principales. Acá pues hicimos un trabajo muy juicioso con los gerentes de corredor, con el Centro de Logística y Transporte, la Federación de Cafeteros, y logramos que esos productores pudieran vender y comercializar su café. Y algo muy importante, y es que cuando llegan esos recursos también llegan alimentos y cosas básicas, productos básicos para las regiones cafeteras. Y en puertos, el tema, y sigue siendo un reto, está relacionado con la inseguridad en las zonas portuarias. Hemos visto ya este año varios cierres en ciudades como Buenaventura y algunos en Cartagena, y esto obstaculiza y vuelve más insegura la operación y vuelve más difícil el proceso de logística y exportación. Y aquí es muy difícil, el llamado que le hacemos al gobierno nacional es que ayude a esas zonas que están pasando por una situación económica difícil, y que también ayude a nuestros transportadores y a nuestros generadores de cargas en términos de seguridad. Ya lo comentaba Javier y hacía una abrebocas, yo quiero hacer tan solo un zoom de lo que nosotros consideramos retos en términos de comercio exterior. Y aquí quiero dar pues un parte de noticias y de tranquilidad y de buenas energías. Arrancamos 2017, yo puse esta misma presentación con unos retos importantes que tenía el sector cafetero. Y pues es muy importante ver que como producto de un trabajo conjunto con los exportadores, con la Federación de Cafeteros, con el Gobierno Nacional, con Analdex, pues hemos, digamos, combatido retos importantes relacionados con simplificación de trámites. Desde hace un tiempo, desde hace unos años, veníamos trabajando en esto y se aceleró producto de la pandemia. Podemos decir que casi ya todos los trámites de comercio exterior se pueden hacer digitales en el caso cafetero. Y otro punto muy importante es la congestión portuaria. Hace 2 años, 3 años veíamos cómo habían largas filas de vehículos y sobrecostos en términos de vehículos que no podían entrar a descargar el café. Hoy digamos que esta situación ha mejorado mucho. Sin embargo, como también lo mencionaba Javier, aparecen otros retos importantes. Entre ellos quiero hacer zoom en dos que tienen que ver con el tema de admisibilidad y con el tema de los costos de transporte. En el tema de admisibilidad, y esto es muy importante porque viene una tendencia creciente hacia el control de los países sobre el tema del manejo de agroquímicos, hay una iniciativa internacional de la Unión Europea que se llama Pacto Verde Europeo. Y dentro de ellos, la estrategia de la granja a la mesa lo que ha puesto foco es en los agroquímicos y en cómo los países productores emplean estos agroquímicos. Y acá, pues, para darles un contexto, desde 2017 Japón estableció un mayor control con el límite máximo de residualidad para el tema de clorpirifos, que es un gran reto que tiene hoy la cadena cafetera. Y se establecieron unas medidas en las cuales hay que hacer pruebas de laboratorio para todo el café que se exporta. Digamos que para un 8% del volumen total de las exportaciones esto no es tan crítico, aunque es crítico en la operación, pero cuando se une la Unión Europea con un 30%, pues terminan sumando casi un 40% en las restricciones, y eso hace bastante compleja la operación y pone a prueba la capacidad de los laboratorios. En ese sentido, pues, se recibió la notificación que a partir del 13 de noviembre de este año se va a comenzar a hacer el control del tema de agroquímicos, no a un nivel del 0,05, sino a un nivel del 0,01. Eso es un tema que todos los exportadores y todos los productores tenemos que revisar en detalle, pues puede traer consecuencias importantes. Acá se estableció una mesa conjunta con el gobierno, con la Federación de Cafeteros, con Asoexport y los ministerios, para revisar cómo poder hacer un sistema que nos permita seguir teniendo admisibilidad en ese mercado. Se establecieron primero unas pruebas aleatorias en puerto. Nuestro mensaje fue que hacer pruebas en puerto era muy complejo para la operación,
y logramos por ahora que las pruebas fueran voluntarias. Sin embargo, esto no es una señal para que nos relajemos, sino al contrario, para que comencemos a preguntarnos cuáles son los retos alrededor de esto. Como les comenté, el 13 de noviembre de este año entra en vigencia ese 0,01, y otra noticia importante es que no solo para Europa, sino los demás mercados, ya lo anunció el Codex Alimentarios, pueden comenzar a revisar este límite máximo del 0,01, no solo para Colombia, sino para la Unión Europea, sino para los países en general. El tema crítico es que no hay moléculas de un costo igual al de clorpirifos que se puedan utilizar en este momento. Hay unos que tienen un sobrecosto de un 30% que se están revisando, pero además que es ampliamente utilizada por otros sectores. Entonces, pues no es tan fácil decir prohibamos eso. Sin embargo, pues es algo que hemos proyectado, que hemos puesto sobre la mesa y que estamos revisando para ver qué otras moléculas de un precio similar se puedan trabajar. La infraestructura actual de laboratorios pues no es suficiente, es algo que también se está trabajando para incrementar, pero es un reto que tenemos que trabajar día a día. Y el reto más grande además es que se inicia con clorpirifos, pero lo que nos han dicho es pueden venir más moléculas por detrás de eso. Acá el mensaje que tenemos es revisar cómo tenemos unas buenas prácticas de operación en finca, porque es en finca donde se utiliza el clorpirifos, pero cómo también conjuntamente trabajamos en un sistema de control que permita no hacer pruebas al 100% del café, sino por ejemplo, dependiendo de zonas donde haya mayor afectación de broca, dependiendo de la zona y la época del año. Y por supuesto, pues trabajando en una mayor capacidad de laboratorio instalada, y otras moléculas que se puedan trabajar. En términos de costos de transporte, Javier lo mencionaba muy bien, nosotros hemos sido muy incisivos en revisar cómo poder disminuir ese costo país, y acá el mensaje que hemos llevado son tres. El primero, como lo mencionó el doctor Luis Carreño, es el tema de las vías 4G. Hemos hecho una inversión importante como país, como gobierno nacional. Sin embargo, lo que vemos hasta ahora, a pesar de que algunas de estas rutas ya se están inaugurando, es que esto no se ha venido reflejando en el costo y en la tarifa del CICETAC, y al contrario, lo que hemos visto es que la Superintendencia de Transporte persigue a los generadores de carga que al contrario de querer hacerle un daño al país, lo que están haciendo es poniendo la cara ante una época de pandemia y trabajando y saliendo adelante para generar y seguir moviendo este país. Entonces, acá también hacemos un llamado al gobierno nacional de que revisemos estos temas conjuntamente y que revisemos si los procesos de sacar a la luz pública una lista de nombres y empresas sin haber hecho una investigación exhaustiva sea la mejor manera. El otro tema es el tema de transporte multimodal. Definitivamente le hemos apostado muy fuerte al tren y también a la exportación vía fluvial por el río Magdalena. Recibimos la noticia este año de la aprobación por parte de la DIAN y la Federación de Cafeteros de Barranca como puerto de exportación. Sin embargo, aún pues existen algunas brechas, por ejemplo, para hacer más continua la operación del tren. Nosotros lo que le hemos insistido al gobierno nacional es la presencia de las autoridades portuarias, especialmente de la inspección antinarcóticos, para que en el caso del tren podamos hacer una contenerización final del producto en la dorada. Y también para los dos modos, no solo para el tren, sino también el fluvial, el costo de primera milla sigue siendo muy alto, dado que estas zonas no tienen una carga regular. En ese sentido, pues, lo que hemos visto y venido proponiendo nuevamente son los vehículos combinados de carga, los bitrenes, y revisar cómo en algunas zonas del país de producción, como Santander, con la inauguración de la vía Yuma hacia Barranca Bermeja, podemos utilizar unos vehículos con una mayor capacidad de carga que nos permita llevar lotes completos y que motive también a los generadores de carga a utilizar estos sistemas de transporte multimodal. Esos serían, Juan Diego, nuestros mensajes. Yo creo que es importante que sigamos con este trabajo conjunto que hemos venido haciendo, doctor Roberto, con la Federación Nacional de Cafeteros, y que le apostemos por hacer de este un sector más competitivo y un país más competitivo también. Muchas gracias. Gustavo, muchísimas gracias.